Saludos, amigos, nuevamente. Su programa Derecho en Cápsula, Emilio Aquino Jiménez le habla, abogado penalista. Vamos a seguir abordando otros de los principios que deben de estar enarbolados en un código penal moderno y que servirán de guía de interpretación para los aplicadores de la norma penal. Dentro de los principios que deben de regir el derecho penal está el principio de responsabilidad por el acto. Quiere decir que el derecho penal, no importa la disposición legal que así lo contenga, solamente debe perseguir a la persona por los actos que exteriorizan, es decir, porque la persona ha exteriorizado un acto que es lesivo a un bien jurídico. En ese sentido, estaría prohibido poder castigar penalmente a una persona por lo que piensa o por lo que aún no se ha manifestado en la vida de manera exteriorizada. Por vía de consecuencia, si voy a perseguir a una persona, tiene que haber cometido o exteriorizado una acción o una omisión. Una acción, poner en movimiento tu cuerpo con el pensamiento, donde los músculos no actúan de forma autónoma, sino que también esté conectado con el sistema nervioso central. Eso sería una acción. O una omisión, cuando nosotros tenemos el deber de hacer algo para evitar un daño y no lo hacemos. Esto es el tipo penal omisivo, donde no hay acción exteriorizada como tal, pero cuando la persona tenía un deber de garante frente a algo y no lo hace, y fruto de no hacer eso, entonces se produce el daño lesivo. Ahí entonces hay un delito penal omisivo. Y solamente en esas dos manifestaciones se puede perseguir a la persona por la acción o por la omisión. En caso de que no se haya exteriorizado ningún daño, sea por acción o omisión, no es posible perseguir penalmente. Recuerden entonces que el hecho de yo pensar en cometer un delito, si no lo he exteriorizado, no puede ser perseguido penalmente y por vía de consecuencia tampoco sancionado. Ese sería el principio de persecución penal por el acto de la persona, que también debe regir el derecho penal. Otro principio es el principio de proporcionalidad. En este caso sería la proporcionalidad tanto de la pena como que vaya a sufrir la persona que esté siendo juzgada en relación con el daño que causó. Por vía de consecuencia, si el daño causado no es de tal gravedad que implique una sanción grave, no puede derivar en una sanción grave, porque sería entonces una sanción arbitraria. Este principio, el principio de proporcionalidad, tiene que ver mucho al momento de que se ha juzgado el hecho y se ha determinado la responsabilidad penal. Entonces, en el momento que se va a imponer la sanción, debe de hacerse un análisis del daño causado con la sanción que se va a imponer. El principio de proporcionalidad es de suma importancia al momento de imponer la pena que finalmente se le impone a la persona que ha cometido el delito. Otros de los principios que deben de regir el derecho penal con todas sus consecuencias es el principio de humanidad. Quiere decir que al momento de definir una norma penal, de establecer cuál es la pena que se le va a imponer a la persona, esas penas no pueden ser violatorias de la dignidad humana de las personas, y por vía de consecuencia deben de ser acorde con lo que es un Estado democrático de derecho. Quiere decir que las personas no son un instrumento para que el derecho cumpla un fin, sino que las personas en sí son el fin.
y por vía de consecuencia el principio de humanidad implica que las torturas como pena no deben ser permitidas. Incluso en los países donde se puede imponer una sanción como la pena de muerte, esa sanción no puede ser en base a poner a sufrir a la persona, porque entonces dejaría de cumplir el derecho penal con el principio de humanidad. Y unido con el principio de humanidad estaría el principio de resocialización. Es decir, que el derecho penal tiene como finalidad llevar a la persona a que pueda vivir en una sociedad sin violentar la norma penal. Y para eso, cuando se impone una sanción penal, el ser humano lo que debe ir a un lugar donde pueda encauzar su vida y recibir un tratamiento que le pueda permitir vivir sin violentar la ley penal. Es decir, que lo lleve a una posición de que la persona no se sienta con necesidad de violentar la ley penal nuevamente. Ese principio, tanto de humanidad como de resocialización, implica que el derecho penal no tiene como finalidad castigar, tiene como finalidad enervar la posibilidad de que el ser humano pueda ser un ente productivo, un ente social, sin que violente la ley penal. Vamos a seguir abordando ya en un nuevo episodio sobre otros principios que deben regir el derecho penal, para entonces a partir de ahí ir abordando los tipos penales específicos y cuáles son la forma de que el ser humano se vea involucrado en la violación a esas disposiciones penales. Hasta una próxima cápsula, nos vemos. Suscríbanse al canal para más contenido como el que le estamos brindando.